Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en esta conferencia nacional rumbo a la conferencia trinacional, y bueno, también soy miembro de la coalición trinacional en defensa de la educación pública, sección mexicana. Ha sido muy interesante lo que nos plantearon el panel anterior, porque nos plantea, ¿no?, el macroescenario actual y futuro, sus características, en las cuales se insertan ya temáticas y situaciones muy específicas que vamos a tratar en esta mesa. Yo he planteado, este ha sido un trabajo que hemos ido reflexionando en el tema de mercantilización de la educación en relación a la reforma educativa y las nuevas formas de privatización en la educación. Yo creo que las cosas no pueden quedar en el vacío, sino todo esto que decimos tenemos que ver cómo se manifiesta en la realidad concreta. Y bueno, pues esta presentación también la he denominado Reforma Educativa y Mercantilización de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional. Ustedes verán que varios rasgos que hemos y estamos viviendo distintas instituciones de educación a nivel básico y a nivel universitario, pues son muy parecidas y no son más que el reflejo de todo este escenario del que ya nos había hablado Magdalena Galindo y Antonio Vital. Voy a empezar por esta primera parte, voy a leer para que no me pase del tiempo. Reforma educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Las características de la reforma educativa en educación básica que conocemos sí se intentaron introducir en el Instituto Politécnico Nacional de distintas maneras, pero solamente voy a mencionar tres cuestiones relevantes y representativas. Una, la reducción de contenidos curriculares en los planes de estudio y asignaturas relevantes o centrales en determinadas profesiones, y la introducción de la figura del técnico superior o profesional asociado, una especie ahí de submédico, subingeniero, de tal manera que con esto se había pretendido o se consideraba resolver el problema de la deserción y el alto índice de reprobación que en el instituto padecemos. La reducción de la currícula en materias centrales, como por ejemplo en las carreras de arquitectura, quitar asignaturas centrales como ferrocarriles, pues es algo que mina la educación profesional ante tantas necesidades de vías urbanas y de transporte público en México. Otra característica importante fue la inclusión, aunque ustedes no lo crean, de la evaluación docente, ¿sí?, que no se puede saber cuáles pudieron haber sido sus alcances, dado que se pretendía hacer cambios en la legislación laboral y en el marco que rige a las llamadas academias, que son los cuerpos colegiados y que están normados desde 1980 en el instituto. La evaluación docente existe, no de manera punitiva como en educación básica se estableció, pero sí existe. Y con esos cambios de gracias en el instituto, que afortunadamente no llegaron a ser porque el paro de los alumnos del 2014 nos hicieron el paro a los maestros, pues evitó esa tragedia. Por otra parte, una de las características de la reforma educativa en el instituto, fíjense, ha sido intentar retirar como actividad central el diseño de planes y programas de estudio a las academias, que tienen esa facultad, y transferirlo a una instancia que al parecer estaría integrada por especialistas y distintos sectores sociales, entre ellos, de manera muy destacada, los empresarios, por ser los empleadores, y así también las asociaciones egresados, que por cierto quiero decirles, tienen un perfil porril político más que académico y fuertemente vinculado con los sectores porriles de antaño. Así que imagínense por dónde hemos estado caminando en la reforma educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Afortunadamente, el movimiento estudiantil, que mantuvo sin actividad al instituto por casi 3 meses, nos hizo, como ya dije, el paro a los docentes y a la propia institución. Y se separó en esos momentos del cargo a la directora general, la doctora Yolosóchitl Bustamante
Díez, que por cierto ahora es la nueva secretaria de Educación Pública del gobierno de Guanajuato, como ven ustedes, muy vinculada a los modelos y a las tendencias educativas de derecha, ¿sí? Y, por cierto, gracias a esa presión social, gracias a esa magnífica organización del movimiento estudiantil, nos alcanzó para que se pudiera detener y abordar la reforma educativa en el Instituto Politécnico Nacional con un nuevo reglamento interno que contenía las directrices generales de esa reforma educativa y que pretendía, por supuesto, formalizar una evaluación docente seguramente punitiva, por supuesto, llevar el diseño de los planes y programas de estudio, quitarlos de las academias, de las escuelas que actualmente están dentro de su responsabilidad. Y bueno, afortunadamente esto se paró, pero no hemos transitado hacia una propuesta transformadora debido a situaciones que tienen que ver con el contexto que ya se manejó. El otro punto al que me quiero referir es a la mercantilización de la educación, concretamente en el caso del Instituto Politécnico Nacional. En otras ocasiones, en otros foros, hemos hablado de que el fenómeno de la privatización de la educación es algo no nada más de cobrar cuotas, o no es algo así que tenga que ver con vender escuelas, sino es algo muy sutil, ¿sí? El asunto de la mercantilización de la educación superior pública y la del Politécnico va de la mano con la reforma educativa, forma parte de la reforma educativa y de la reforma educativa en educación superior y también del presupuesto raquítico destinado a la institución. Son cuestiones que van íntimamente relacionadas. Como ustedes saben, el Instituto Politécnico Nacional no es una universidad autónoma, sino depende mucho de la política educativa del régimen actual. Los procesos de privatización en el instituto llevan muchos años ya, aunque ustedes no lo crean, a través de diversos métodos y formas. Son muy sutiles y no tienen solo que ver con el cobro de una cuota o la donación por concepto de inscripción semestral que hacen cada semestre nuestros estudiantes, sino con otro tipo de cuestiones complejas que incluso, esto es algo muy importante, no logran tener, de lo que no se logra tener conciencia de ello entre muchos de los profesores e incluso muchos lo aplauden, ¿sí? El carácter público de la educación en el Instituto Politécnico Nacional, quiero decirles que se ha pervertido, está pervertido y es muy inquietante y es muy preocupante porque se ha avanzado. No solo porque los procesos formativos, hay un proceso de privatización, no solo porque los procesos formativos tienen una orientación eminentemente neoliberal, es decir, de estar conceptualizados para servir a las demandas laborales del capital nacional y transnacional, sino porque se ha enterrado los fines sociales de la educación para el bienestar y de la democratización de la sociedad mexicana, que está establecido en la ley orgánica del instituto y, por supuesto, en el proyecto popular de origen de la creación del Instituto Politécnico Nacional con el general Lázaro Cárdenas en 1932, como un gran proyecto también social postrevolucionario y de desarrollo nacional. Eso está destruido, se puede decir, prácticamente, y que participe activamente en el desarrollo industrial del país, que acabó con la privatización de las empresas públicas estratégicas como las aerolíneas, los bancos, las siderúrgicas y de energía, como lo que nos están dejando, que es el cascarón de la Comisión Federal de Electricidad y la privatización de Petróleos Mexicanos. Todo este proyecto educativo que representó en sus inicios y posterior el Instituto Politécnico Nacional, orientado al desarrollo nacional, podemos decir que está destruido y que por el contrario el instituto está orientado hacia otros fines educativos y de formación distintas a este proyecto popular de origen. Al no ser autónomo, el Instituto Politécnico Nacional ha estado subordinado a la política educativa neoliberal de los gobiernos de estos más de 30 años, mismos
que se ven manifestados en el lenguaje, es decir, en la invasión de los conceptos de lo privado en el espacio de lo público y educativo. Nuestros planes y programas de estudios están saturados de conceptos como productividad, calidad, eficiencia, competitividad, emprendedurismo, clientes, proveedores, productos y servicios. Se ha asumido a la educación como un servicio que se puede ver como algo que se vende o se intercambia y no como un derecho social y una obligación del Estado mexicano. Entonces, por eso decimos que el neoliberalismo ha llegado pues hasta las entrañas, hasta el lenguaje y de las funciones y de los fines de la educación en el Instituto Politécnico Nacional. Hablar de solidaridad, igualdad, equidad, derecho a la educación, gratuidad y democratización, que son finalidades esenciales de la educación, son vistos como populismo, son vistos como expresiones trasnochadas del pasado. Estamos ante dos concepciones de educación politécnica contradictorias. Una, con un espíritu nacionalista, idiosincrásico, de desarrollo y democratización social, y otro de orden liberal, y donde ha tenido más prevalencia la orientación neoliberal de la formación profesional y de educación media superior. Una de las expresiones claras de privatización de la educación pública en el Politécnico, y no nada más en el Politécnico, son las llamadas acreditaciones de las profesiones o de las carreras o de los programas académicos, que supuestamente le dan un membrete de prestigio, de calidad, a una licenciatura, una especie así de certificación, tipo así de la certificación dentro del enfoque de las normas ISO 9000 y ISO quién sabe qué más que ustedes conocen. Es decir, aquí está, compañeros, es la evaluación educativa, es la evaluación de las profesiones con criterios mercantiles de acuerdo a las demandas laborales de los empleadores, las empresas y requerimientos internacionales que se puedan reconocer en otros países para los que estudian una carrera profesional, marginando el papel social y de mejoramiento de la condición de vida de las personas, así como de la solución idiosincrática de los problemas del país, entre ellos, por supuesto, los sociales. Otra de las expresiones de la mercantilización y privatización de la educación en el Politécnico es lo que ustedes conocen como la llamada generación de recursos propios, que se disfrazó de la creación o generación de recursos complementarios, mismos que hemos estado viviendo continuamente, que distraen de la atención al proceso educativo y académico por buscar hacer negocio que permitan sostener a las distintas unidades académicas a través de la venta de servicios, de la renta de instalaciones, de la creación de escuelitas dentro de las mismas escuelas, como son los centros de idiomas en nuestras distintas escuelas, para solventar los gastos fuertes que no alcanzan a cubrirse con el presupuesto federal y de paso pues generan algunos casos de corrupción. Nada más les voy a mencionar un ejemplo que aquí traigo para que vean ustedes que lo que estamos planteando está en la realidad contante y sonante. En nuestra escuela, del presupuesto, es una escuela que tiene más de 13,000 alumnos, por ejemplo en UPIXA, y tiene un presupuesto de 9,992,410 millones de pesos, ¿sí? Pero la escuela, para su funcionamiento anual, requiere más de 100 millones de pesos, porque atendemos a más de 13,000 alumnos. De los 9,900 millones de pesos que vienen del presupuesto federal, faltan más de 90 millones de pesos, que se obtienen por recursos propios, es decir, por procesos de mercantilización y privatización de actividades y servicios. Un detalle nada más, hace unos días nuestra escuela pretendía rentar 10 aulas
las canchas de básquetbol y los estacionamientos de la UPIXA para un evento de una empresa privada. Afortunadamente, los alumnos consejeros, que todavía hay algunos, ¿sí?, que tienen conciencia de lo que es la educación pública, pudieron impedirlo. Pero eso es un botón de muestra de lo que está sucediendo en el Politécnico y seguramente en muchísimas universidades. Voy concluyendo. Otra manifestación de mercantilización y privatización en el Instituto Politécnico Nacional son ciertas organizaciones que son organizaciones del gobierno federal, por cierto, como la conocida Comisión de Operación de Fomento para las Actividades Académicas y la Fundación Politécnico, ¿sí?, quienes se dedican a captar donaciones y fondos para cubrir las distintas necesidades de equipos, equipamientos de laboratorio, compra de autobuses, por falta de presupuesto. Nuestra institución es de las más castigadas, nuestra institución Politécnica es de las más castigadas. No digo que sean iguales, la UNAM, mientras recibe más de 30,000 millones de pesos, el Politécnico no llega ni a 17,000 millones de pesos anuales. Es más, proporcionalmente no ha aumentado el presupuesto, ha disminuido por el costo que implica mantener a una institución educativa. Ya que gran parte de las asignaciones de recursos federales se ocupan en la nómina, siendo por otra parte la Fundación Politécnico también fuertemente cuestionada por su falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que ha tomado sus actividades no para pagar el instituto, sino también para hacer negocio, a veces en contubernio con las autoridades de la institución del pasado. Por último, quiero decir que está muy bien que analicemos, revisemos, cuestionemos y planteemos toda esta problemática y todo este diagnóstico, pero considero que se requiere una recuperación de la concepción pública esencial de la educación en general y de la educación en el Instituto Politécnico Nacional, que ha sido trastocada por el neoliberalismo en este espíritu con el que se creó. Pretendíamos hacerlo con la realización de un Congreso Nacional Politécnico democrático y resolutivo, que se ve más alejado de realizarse. ¿Por qué? Por la injerencia y la intervención de grupos que representan otros intereses distintos a la transformación del instituto, como lo son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con su sección 60 y 11, que se han opuesto de alguna manera a este Congreso Nacional Politécnico, porque ven en riesgo de que el instituto pueda crear su propio sindicato si logra conseguir la autonomía, y posiblemente también por la negativa de algunas autoridades del IPN, por presiones anteriores de la Secretaría de Educación Pública, y se sabe que también por la negativa del actual secretario de Educación Pública, del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Ese es el panorama que yo les puedo plantear de esto que estamos viviendo, de las políticas neoliberales, del trastocamiento, de la mercantilización y privatización de la educación en México, y en particular cómo lo estamos viviendo en el Instituto Politécnico Nacional. Seguramente hay muchas coincidencias, tanto en educación básica como en otras universidades. Muchas gracias.